corazones, bienvenidos al canal de Pepa Bebé una vez más. Y aquí os traigo hoy este lindo jardinero, mirad, para que se vea bien. Mirad por la parte de detrás. Tallita de 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses. Trabajado con agujitas del número 3. ¿De acuerdo? Hemos trabajado con lana rubí y hemos utilizado rubí clásica. Esto es una lanita acrílica que tiene 200 metros y mide y pesa 100 gramos. ¿De acuerdo? Este color en concreto es el 434, porque algunos me preguntáis. Vale, hemos necesitado una madejita para este jardinero. Y os quiero comentar una cosita muy linda que tenemos con lana rubí. Tenemos un descuento promocional para todos mis seguidores que a la hora de comprar en la tienda online, que os dejaré abajo el enlace, debajo donde está el vídeo hay una cuantas de cositas escritas, le dais a desplegar, hay una flechita para que se despliegue, le dais a desplegar, salen las redes sociales, que estaría también muy bien que os apuntarais, vamos, que os suscribierais a las redes sociales, Instagram y Facebook, porque además ahí subo muchísimas fotos de todos mis trabajos. Inclusive antes de publicarlo lo subo a las redes para que lo vayáis viendo. Y también os dejaré el enlace de la tienda online donde podéis conseguir el mismo material que yo he trabajado. Pero a la misma vez tenéis también un descuento. Cuando vayáis a hacer la compra y os pongan, ¿tenéis código promocional? Sí, tengo código promocional. Y en este caso en rubí vamos a poner Pepa Bebé en mayúscula y a continuación el número 10. Pepa Bebé 10. Tenemos que poner y tenemos el 10% de descuento en cualquier compra que hagamos en lana rubí. No tiene por qué ser solamente la lana que yo estoy anunciando ahora mismo. Cualquier cosita de lo que queráis conseguir, tenéis el 10% de descuento a todos mis suscriptores, ¿vale? Tenéis que poner en la cajita de promoción, pues esto, Pepa Bebé en mayúscula y el número 10, un 10. ¿De acuerdo? Pepa Bebé 10. Y tendréis el 10% de descuento. Bueno, pues deciros que este jardinero, tallita de 3 a 6 meses, es, aunque veáis este dibujito, es muy fácil porque explico paso a paso todas las vueltas, que lo vamos a tener en 1, 2, 3, 4, 5 tallas, ¿no? Lo tenemos de 0 a 3 meses, este de 3 a 6, lo tenemos de 6 a 9 y de 9 a 12, 4 tallas. Nada, deciros que hemos trabajado con agujitas del número 3 y que aquí os voy a dejar con el paso a paso, que es muy fácil de hacer, es muy calentito para el invierno, me está hecho con la lanita, es muy agradable porque además lo que tiene el acrílico que lo podemos lavar perfectamente en lavadora, no le salen pelotillas y va genial. Entonces, sin más deciros que os dejo con el paso a paso, no antes sin deciros que si no estáis suscritos al canal que lo hagáis, que es totalmente gratuito, que le deis a la campanita para cuando suba un nuevo tutorial siempre estéis avisados y un like si os ha gustado. ¿De acuerdo, corazones? Pues nada, os dejo con el paso a paso. Vamos a empezar nuestro jardinero talla de 3 a 6 meses con agujitas del número 3 y nuestra lanita, que ya sabéis la que estamos utilizando. ¿Vale? Bueno, pues aquí tengo que voy a montar en nuestras agujitas, voy a montar un total de 19 puntos. Y vamos a hacer dos partes iguales. Mirad, yo ya tengo hecha una. Tengo hecha una que es el delantero porque tiene los ojales. Y nosotros vamos a hacer la espalda, que es exactamente igual, hasta llegar a los ojales. No haremos ojales y sacaremos las tirantas. Es exactamente lo mismo. Yo os explicaré cómo hacemos los ojales y seguiremos trabajando para la tiranta. Lo demás
Es todo exactamente igual. Entonces, vamos a montar en nuestra agujita, como os he dicho, del número 3, un total de 19 puntos. Y vamos a montar el montaje con las 2 agujas. ¿Para qué? Porque vamos a hacer punto elástico. Vamos a hacer este punto elástico. Y para que esto estire, y porque esto da la vuelta ahora, ¿vale? Quedará así en el pantaloncito. Y para que el comienzo estire, tenemos que dejar bastante suficiente lanita, porque si no, el comienzo del elástico queda un poquito tirante, ¿vale? Entonces, de esta forma que yo os voy a decir, pues no pasaría. Entonces yo voy a medir, como siempre, si me habéis visto, como yo más o menos calculo. Estos son 10, 20, hemos dicho que son 19. Pues con esto tengo más que suficiente. He abierto un poquito los dedos porque las agujitas son grandes, ¿vale? Son gordas en el sentido de que son 2. Vamos a montar 19 puntos con las 2 agujas. Bueno, aquí, venga, vale. Ya sabemos cómo yo monto mis puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así me voy a quedar montando 19 puntos. Ya tengo los 19 puntos montados. Me ha sobrado este piquitito. Bueno, pues ahora quito una aguja y aquí tengo mucha argurita para que esto luego dé de sí. Y ahora vamos a hacer punto elástico. Sabéis cómo es el punto elástico, ¿verdad? Un punto del derecho, un punto del revés, uno por uno. Un punto del derecho, un punto del revés. Derecho, revés. Derecho, revés. Derecho, revés. Derecho, revés. Así toda la vueltecita. Y la siguiente vuelta vamos a hacer los puntos como se nos presenten. Eso es el punto elástico, que tenemos que hacer como se nos van presentando los puntos, ¿vale? Vamos a ver, la segunda vueltecita, para identificar perfectamente qué punto es el que tenemos que hacer, del derecho o del revés. Mirad, aquí tenemos esta hebrita, ¿vale?, que identifica que este punto lo tenemos que hacer del revés. Y cuando tenemos esta espiguita, aquí que hace esta espiguita sin hacia abajo, pues significa que lo tenemos que hacer del derecho. Entonces, muchas veces en el primer punto, como está flojito, no se aprecia. En el segundo puede que tampoco. Pues yo muchas veces me vengo al tercero y veo que tengo aquí una hebrita. Este lo tengo que hacer del revés, del derecho, del revés. Por lo tanto, este punto lo tengo que hacer del revés. Y ya empiezo, revés, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, ¿vale? Y así. Vamos a seguir. Acaba de pasar una moto y os digo, mi calle es peatonal. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Tenemos que hacer un total de 18 vueltas. 18 vueltas, ¿vale? Yo me voy a quedar haciendo las 18 vueltas. Cuanto que las tenga terminadas, vuelvo y os digo cómo seguimos con la piernecita. Corazones, ya tengo las 18 vueltas de punto elástico hechas. Y ahora vamos a empezar a crecer nuestra piernecita, ¿vale? Vamos a ir haciendo aumentos. Y os voy a explicar aquí cómo lo vamos a hacer. Ahora vamos a pasar ya a trabajar a punto liso, ¿vale? Vuelta del derecho, vuelta del revés. Imaginaos que este es la piernecita, ¿vale? Bueno, pues aquí hemos hecho las 18 vueltas a punto elástico uno por uno. Y aquí tenemos que hemos montado 19 puntos. Bueno, pues ahora tenemos que tejer 6 vueltas. Aquí, 6 vueltas. Y en la que hace número 7 vamos a hacer un aumento a cada lado. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer esta vuelta del derecho? Estoy en el derecho de la labor porque tengo mi rabito en el lado derecho. Significa que este es el derecho de la labor.
¿Vale? Bueno, pues así voy a hacer. Vuelta del derecho y vuelta del revés. Ya sabéis cómo es la vuelta del revés, ¿vale? Esta es la del derecho, que introduzco la agujita por debajo de la aguja izquierda, y la de vuelta del revés es que introduzco la agujita por encima. ¿De acuerdo? Así. Ahora aquí estoy haciendo ya vuelta del revés. Perdonad los ruidos de la obra, pero si espero a que termine, no grabo nunca. Esta obra va a durar más que la de la catedral y me levanto muchas veces muy temprano para poder grabar antes que empiecen, pero me cogen. Entonces, siempre saldrá algún ruidito, se quedará aquí en estos vídeos grabados el trabajo de esa obra. Bueno, voy por la tercera y voy a hacer así para no aburriros. Me voy a quedar haciendo las 6 vueltecitas. Cuando vaya a empezar la vuelta número 7 para hacer los aumentos, estoy aquí de nuevo. Ya voy a empezar la vuelta número 7 y entonces voy a hacer un aumento a cada lado. Hago un punto del derecho, no lo saco de mi aguja izquierda, introduzco por detrás mi agujita y lo vuelvo a hacer. Ya tengo mi aumento de un punto, he sacado 2. Entonces sigo haciendo la vueltecita y al final, en el último punto, voy a hacer exactamente lo mismo. En este punto hago el punto, no lo saco de la aguja, introduzco por detrás y lo hago de nuevo. Ya tengo mi aumento. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer otras 6 vueltas y me vengo a este lado. ¿Por qué? Porque el próximo aumento, aquí haremos la 7ª vuelta, un aumento. El próximo aumento nos tocará del revés, hacerlo del revés. Ahora vamos a empezar a contar aquí mi primera vuelta. Esta es la primera y estoy haciendo la vuelta del revés. Voy a hacer 6 vueltecitas y en la 7ª estaré de nuevo en la vuelta del revés, donde haré mis aumentos. Entonces me voy a quedar haciendo 6 vueltecitas y cuando vaya a hacer el aumento, pues os lo digo cómo es, ¿vale? Entonces ya llevo aquí hecha una, voy a seguir haciendo las que me faltan y en la 7ª vuelta estaré de vuelta. Ya estoy para empezar la vuelta número 7, desde que hicimos el último aumento. Estoy en la vuelta del revés, como os dije, hago mi punto del revés y este no lo saco, lo hago igual, pero bajo mi hilo, un momento porque he cogido la hebra mal. Ahora, bajo mi hilo hacia abajo porque para hacer el aumento lo tengo que hacer al derecho. Tengo que meter la aguja por detrás, sujeto con este dedito mi punto para que no se me salga y ya tengo mi aumento. Ya sigo haciendo mi punto del revés. ¿Vale? Hasta llegar al último punto y hacemos de nuevo el aumento. Vamos a hacer un total de 4 aumentos en nuestra pinecita. Hago el punto, lo sujeto para que no se me salga, echo hacia abajo mi hilo, meto por detrás y lo hago. Ya tengo de nuevo mi aumento, ya tengo 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ahora de nuevo otras 6 vueltas y en la 7ª haremos un aumento. Ahora nos cogerá del derecho. Volveremos a hacer otras 6 vueltas y en la 7ª aquí nos tocará otro aumento que será del revés. Y ya terminaremos. Tengo aquí mi chuletilla. Terminaremos la vuelta con 12. Terminaremos, perdón, la pierna con 12 vueltas. Desde el último aumento hasta ya terminar la pierna con 12 vueltas. Vamos a hacer
esto que os digo, nos falta esta y las 12 vueltecitas. Y ya tenemos la pierna terminada. Y tenemos que hacer 2 iguales. Exactamente 2 iguales. ¿Vale? Bueno, pues os dejo trabajito y me quedo terminando esta piernecita y voy a empezar también la otra exactamente igual que os he explicado esta. Corazones, ya tengo hechas las 2 piernecitas. ¿Vale? En una de ellas, que es la del lado izquierdo, dejé un cabito bastante largo. Y esta, que es con la que acabo de terminar, voy a hacer esta vueltecita a punto del derecho. Entonces, vamos a hacer 6 vueltas a punto liso con las 2 piernas unidas. Esta es la primera. Entonces, hago esta vuelta del derecho. Y ahora, cuando vaya a unir la otra piernecita, con el cabito larguito que he dejado, voy a aumentar 3 puntos en el centro de las 2 piernecitas. Tenemos 27 puntos en cada pierna ahora mismo, ¿vale? Aquí hay 27 puntos. Bueno, pues ahora con esta agujita misma voy a aumentar con este cabito, cojo la otra pierna. Y ahora hago el punto, no lo saco, introduzco el punto que acabo de hacer. Vuelvo a hacer el punto, no lo saco de la aguja e introduzco el que acabo de hacer. 2. Hago el punto, no lo saco e introduzco que acabo de hacer. 3. Ya tengo el aumento de los 3 puntitos. Ahora continúo con este hilo, lo dejo ya para apuntarlo después. Continúo con esta agujita tejiendo estos 3 puntitos más los 27 de la otra pierna, haciendo punto liso. Estoy en la vuelta del derecho, tengo que hacer ahora mismo vuelta, punto del derecho. Cuando esté en la vuelta del revés, hago vuelta, punto del revés. Y así voy a hacer 6 vueltas. 6 vueltas son, ¿no, corazones? Sí, 6 vueltas. Vale. Pues me quedo haciendo las 6 vueltas y ahora ya vamos a comenzar con el dibujo caladito que lleva en el centro nuestro precioso jardinero. Mirad, esto. Vamos a hacer esto. Este dibujito, ¿vale? Vais a necesitar una aguja auxiliar para hacer el cruce de los ochitos y nada más, ¿vale? Bueno, voy a hacer las 6 vueltecitas y ahora mismo os lo explico. Corazones, ya tengo las 2 piernecitas unidas con las 6 vueltecitas a punto liso que hemos hecho, ¿vale? En total tenemos ahora mismo en nuestra aguja 57 puntos. Vamos a hacer el dibujo y para el dibujo necesitamos 25 puntos, que lo tenemos que centrar en nuestros puntos, ¿vale? Entonces tenemos que poner un marcador a los 16 puntos. Aquí tenemos 16 puntos, ponemos un marcador. Aquí tenemos 25 puntos, ponemos otro marcador y aquí tenemos otros 16 puntos. Entonces, aquí tenemos un esquema para quien alguno de ustedes sepáis leer los esquemas, pues si le queréis hacer una captura de pantalla, perfecto. Yo voy a explicar todas las vueltas, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Como digo, que se compone de 25 puntos el dibujo, tenemos aquí los 25 puntos. Y tenemos un total de 8 vueltas, ¿vale? Porque aquí tenemos una, la siguiente del revés 2, 3, la siguiente 4, 5, la siguiente 6 del revés, 7 y la siguiente del revés 8. Y aquí tenemos de nuevo la número 1, porque aquí repetimos la número 1. Pero nosotros tenemos que repetir ahora mismo desde aquí, desde la 1 hasta la 8, que es la del revés. Esta la haremos a última hora, ya os lo diré después. Nosotros vamos a repetir desde la 1 hasta la vuelta número 8. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer la primera vuelta. Yo os voy a ir indicando estos 16 puntos
Y estos 16 puntos los vamos a trabajar a punto liso. Entonces, estoy en la vuelta del derecho, pues voy a trabajarlo todo a punto del derecho. Entonces, para quien no sepa leer los esquemas, vamos a ir apuntando los puntos que yo voy a decir a la hora de llegar al marcador, ¿vale? Porque esta es la primera vuelta. Y luego tenemos que repetir desde la primera, pues esta es la primera vuelta. Vale, ahora, tenemos aquí, estos dos puntitos me están indicando que tengo que hacer 2 puntos del revés. Por lo tanto, yo voy a subir mi hilo hacia arriba, paso mi marcador y hago 2 puntos del revés, 1 y 2. A continuación me está diciendo que haga estas cruces, son puntos del derecho. Me está diciendo que haga 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Estos 2 puntos me vuelven a indicar que tengo que hacer 2 puntos del revés. 1 y 2. Ahora, continuamos con 3 puntos del derecho. Tenemos aquí 3 cruces que son puntos del derecho, pues 1, 2 y 3. Los redondelitos significan que es una hebra y tenemos que echar una hebra, pero os voy a indicar qué significan los cuadraditos. Mirad, si veis este cuadradito de esta manera, este que está así, este boli pinta regular, este que está así, aquí significa 2 puntos juntos del derecho. Este que está a la inversa, está aquí así, significa un surgete sencillo. Y este, que es un triángulo, así, significa un surgete doble. ¿Vale? Bueno, pues estamos haciendo estos 3 puntos del derecho. Y vamos a echar una hebra y vamos a hacer un surgete doble. ¿Cómo se hace un surgete doble? Mirad, yo he hecho los 3 puntos del derecho, tengo que echar la hebra y un surgete doble. Paso un punto sin tejer, tejo los 2 siguientes juntos, estos 2 puntos los tejo juntos. Y monto este punto sin tejer sobre estos 2. A continuación tengo que echar hebra y otros 3 puntos juntos. Hebra y 1, otros 3 puntos juntos, no, otros 3 puntos del derecho, perdón. 1, 2 y 3. Ahora me dice que tengo que hacer 2 puntos del revés. Vamos a terminar igual que hemos empezado. 2 puntos del revés, 4 puntos del derecho, 2 puntos del revés. Hacemos 2 puntos del revés, 4 puntos del derecho, 2, 3 y 4 y 2 puntos del revés. Termino mi vuelta con los 16 puntos del derecho. La vuelta del revés tenemos que hacer los puntos como se nos presenten. ¿Vale? Ya sabemos y hemos identificado cuál es el punto del derecho y el punto del revés, porque lo hemos aprendido en el elástico. Entonces la vuelta del revés, cómo se nos presenten, y las hebras del revés. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer los puntos como se me presentan y las hebras del revés. Aquí tenemos todos estos puntos del revés, que tenemos la hebrita aquí, ¿recordáis? Y aquí tenemos estos 2 puntos, que tenemos la espiguita, lo tenemos que hacer del derecho. 4 puntos del revés, de nuevo aquí tenemos la espiguita, 2 del derecho. Todos los centrales, que son 9, del revés. Y así vamos a trabajar todas las vueltas del revés, ¿vale? Cuando vaya a comenzar la vuelta número 3, tenemos el cruce. Y ahora estoy contigo. Bueno, ya he terminado la vuelta número 1. Vamos a coger un boli o lápiz de los que se borran y yo voy a hacer una marquita aquí. Este lápiz, este boli mío se borra, ¿vale? Entonces, para cuando yo vuelva a repetir la vuelta, tengo borrado el marcador, la marcación que yo he hecho ahora para saber que este ya lo he terminado y que ahora voy a empezar este. Así yo nunca me pierdo, ¿vale? Bueno, pues yo ahora voy a empezar la vuelta número 3 y he hecho los 16 puntos a punto del derecho. Paso mi marcador y voy a hacer lo que me dice de nuevo. 2 puntos del revés. Un momento, que antes de pasar el marcador
Me gusta subir el hilo ahora. Paso el marcador y hago los 2 puntos del revés. 1 y 2. Ahora, esto significa cuando tengamos estos puntos, estas cruces son puntos del derecho y tengamos estas rayas aquí encima, significa que tenemos que cruzar. Entonces, yo he cogido una horquillita, meto 2 puntos en la horquilla, lo echo hacia adelante, hago los 2 puntos que me siguen, introduzco los 2 puntos que tengo en la agujita, ya los he cruzado, y los tejo. Ya tengo hecho mi cruce. Ahora, a continuación me dice que haga 2 puntos del revés. Pues hago 1 y 2. Ahora me está diciendo un punto del derecho. Hago un punto del derecho. Y a continuación tengo aquí ya uno de los triángulos. ¿Cuál tengo? Tengo este. Y tengo que hacer 2 puntos juntos. Entonces tengo que hacer aquí 2 puntos juntos del derecho. Una hebra y 3 puntos del derecho. Una hebra y 1, 2 y 3 puntos del derecho. Una hebra y un surjete sencillo, porque este es al revés. Este es el otro. Tengo que hacer un surjete sencillo. Entonces, una hebra, surjete sencillo, paso un punto sin tejer, tejo el siguiente y lo monto. En el sujete doble cogemos 2 puntos juntos, aquí es solamente uno, ¿vale? Y ahora ya me queda un punto del derecho y 2 puntos del revés. Un punto del derecho y 2 puntos del revés. Ya tengo aquí de nuevo mi cruce. Tengo que hacer el cruce y termino con 2 puntos del revés. Entonces tengo que hacer el cruce, cojo 2 puntitos, lo echo hacia adelante, hago los 2 puntos siguientes del derecho, introduzco los 2 puntitos de mi horquillita, en este caso, en mi aguja, los tejo y termino con los 2 puntos del revés. ¿Vale? Bueno, ya termino la vueltecita con los 16 puntos como me pertenecen del derecho. Ya sabemos que la vuelta del revés la tenemos que hacer del revés, tal como te pertenecen los puntos, puntos del revés y lo que sean del derecho. Y ahora yo aquí pues voy a hacer otra marquita indicando que la vuelta número 3 ya la tengo terminada. Entonces me quedo haciendo la vuelta del revés, que es la número 4, y ahora vuelvo para indicarte cómo hacemos la 5. Ya estoy en la vuelta número 5. He hecho los 16 puntos del derecho, paso mi marcador, echo mi hilo hacia arriba, porque tengo que hacer estos puntos del revés, siempre serán del revés, y estos siempre serán del revés, ¿vale? Entonces voy a hacer mis 2 puntos del revés. Estoy en la vuelta número 5 y me dice que haga 4 puntos del derecho. Entonces hago 1, 2, 3 y 4. A continuación, 2 puntos del revés. 1 y 2. A continuación me está diciendo que haga 2 puntos juntos. Este es el mismo que este. Hicimos 2 puntos juntos del derecho. Entonces cojo 2 puntos juntos del derecho. Que eche una hebra y que haga 5 puntos del derecho. Echo una hebra y hago 1, 2, 3, 4 y 5. Que eche una hebra y que haga un surjete sencillo. Pues echo una hebra, paso un punto sin tejer, tejo el siguiente y monto el que no he tejido sobre este. A continuación 2 puntos del revés, 4 puntos del derecho y 2 puntos del revés. Terminamos igual que hemos empezado. 2 puntos del revés, 4 puntos del derecho, 3 y 4 y 2 puntos del revés. Ya termino mi vuelta con los 16 puntos a punto del derecho. Hacemos la vuelta del revés como nos corresponde y nos pertenezca y marcamos que esta vuelta ya la tengo terminada. Vuelvo en cuanto empecemos la vuelta número 7, que será la penúltima, porque la última es la del revés, ¿vale? Vuelvo enseguida. Empezamos la vuelta número 7.
Ya tengo hecho los 16 puntos a punto liso, he echado mi hebra hacia arriba, paso el marcador y hago los 2 puntos de revés que me dice que tengo que hacer, aquí, ¿vale? Ahora tengo el cruce, pues cojo mi agujita auxiliar, mi horquillita, mi imperdible, lo que más os guste. Hacemos 2 puntos, introduzco estos 2 puntos en mi aguja y los tejo. A continuación me dice que haga 2 puntos del revés, pues 2 puntos del revés, que son estos dos que tengo aquí. Ahora tengo que hacer 2 puntos del derecho, 1 y 2. Me dice que tengo que echar una hebra y cuidado aquí, porque este triangulito que tenemos es como este, no es como este, ¿vale? Aquí tenemos que hacer un surjete sencillo. Empezamos aquí, pero aquí se tienen que unir. Ahora lo vais a ver, conforme vayáis viendo el dibujo, vais viendo cómo se unen y se hacen un triángulo. Así que ahora tenemos que echar hebra, no se nos olvide nunca las hebras, un surjete sencillo, paso un punto sin tejer, tejo el siguiente y lo monto, un punto del derecho, 2 puntos juntos, porque este sí es como este, entonces 2 puntos juntos, hebra y 2 puntos juntos, perdón, y 2 puntos del derecho, hebra y 2 puntos del derecho, hebra y 1 y 2. A continuación me dice que haga 2 puntos del revés, 1 y 2, y tengo que son estos que están aquí, y tengo de nuevo mi cruce. Cojo mi horquillita, 2 puntos hacia adelante, hago estos 2 puntos, y los tejo, 1 y 2. Termino con mis 2 puntos del revés y ya he terminado la secuencia, ¿vale? Ya paso mi marcador y trabajo a punto liso, punto del derecho en este caso. Bueno, ya me queda solamente hacer la vuelta del revés para terminar la secuencia. Y ya que tengo que hacer es empezar de nuevo con la vuelta número 1, ¿vale? Esta nos olvidamos porque esta es la misma que esta. Entonces volveremos a hacer la vuelta número 1 en cuanto que terminemos la vuelta del revés. Y vamos a hacer un total desde que empezamos con las 6 vueltas aquí. Vamos a hacer un total antes de llegar a la sisa, que la tengo aquí, os lo voy a indicar. Esto, tenemos que tejer esto. Lo voy a poner así, para que se vea mejor. Desde aquí hasta aquí, que tengo la sisa, todo esto tenemos que tejer un total de 52 vueltas. Tenemos que hacer 52 vueltas tejiendo el dibujo. ¿De acuerdo? Entonces nosotros ahora vamos a empezar a repetir el dibujo. Cuando termine, como os he dicho, la vuelta del revés, empezamos con la vuelta número 1. Yo ahora ya borraría todo esto. El último no lo marco porque yo lo acabo de hacer. Entonces borraría esto y ahora empezaría de nuevo con la vuelta número 1 y así seguiría la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Y volvería otra vez a la 1, así seguidamente hasta tener un total de 52 vueltas. Y entonces yo ya estoy aquí en ese momento para hacer el menguado de la sisa. Corazones, ya tenemos hecho las 52 vueltas. 52 vueltas tengo hechas. Y ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones para el petito, para la parte de arriba. ¿Qué vamos a hacer? Pues al comienzo vamos a cerrar 6 puntos y al final también. Continuando con el dibujo, ¿vale? Entonces, yo voy a hacer aquí un puntito, hago el siguiente y lo cierro. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Continúo a punto del derecho y haciendo mi dibujito. Ahora a mí me tocaría la primera vuelta hacer. Entonces voy a llegar hasta mi marcador, echo mi hilo hacia arriba porque voy a hacer 2 puntos del revés, 1 y 2, los 4 puntitos del derecho, 1, 2, 3 y 4, los 2 puntos del revés, y a continuación en la primera vuelta me vienen 3 puntos del derecho, 1, 2 y 3, hebra y un surjete doble. Ya lo tengo. Hebra, 3 puntitos del derecho, 2 puntitos del revés, los 4 puntitos del cruce del ochito y 2 puntitos del revés. Termino la vueltecita toda a punto del derecho y al comenzar en la vuelta del revés cierro los otros 6 puntos. Pero vamos a continuar con 4 puntos del derecho porque vamos a hacer una pequeña tirilla aquí. ¿Veis? Esto lo tenemos que hacer. Esto es punto bobo, que es punto del derecho en el revés y en el derecho de la labor. Entonces, terminamos esta vueltecita toda entera del derecho y ahora, al comenzar la vuelta del revés, voy a cerrar 6 puntitos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora, los 3 puntos, porque ya tengo aquí uno, los 3 puntos que siguen, voy a hacerlos del derecho. Y estos 4 puntos los haré del derecho siempre en todas las vueltas. Ahora ya sabemos que la vuelta del revés es como se presenten los puntos. Vale, aquí me toca 2 del derecho, 1 y 2. Aquí me toca 4 puntitos del revés, 3 y 4, 2 del derecho, 9 del revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 2 puntitos del derecho, 1 y 2, 4 del revés, 1, 2, 3 y 4, 2 puntitos del derecho y ya termino con todo del revés menos los 4 últimos puntos que serán a punto bobo. Acordaos siempre de eso para hacer la tirillita, no se os olvide, ¿vale? Cuando me queden 4 puntos, como en este caso, los hago del derecho. 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues ya tenemos cerrados los 6 puntos de los laditos. ¿Vale? Ya lo tenemos cerradito. Y ahora tenemos que menguar un punto a cada ladito durante 5 veces. ¿Vale? Vamos a hacerlo de esta forma. Mirad. Voy a hacer los 4 puntitos del derecho como hasta ahora, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Y ahora tenemos que hacer un menguado. Y al principio vamos a hacer un surjete sencillo. Paso un punto sin tejer, tejo el siguiente y este lo vuelco aquí, porque el punto quiero que vaya en esta dirección. El surjete es sencillo, tuerce hacia la izquierda.
Continuamos ahora con nuestro dibujo como nos pertenece, sin problema, ¿vale? Paso. Ahora aquí tengo que hacer ya la segunda vuelta. Y aquí ya me viene un cruce. Voy a hacer el cruce. Aquí tengo mi horquillita, cojo los dos puntitos, lo echo hacia adelante, hago estos dos, meto mis puntitos en mi aguja, vuelvo a tejer estos dos, hago los dos puntos del revés y voy a terminar como me pertenece. Ahora estoy aquí para deciros cómo va esto. Ya he llegado al final y 6 puntitos antes de terminar, cojo 2 puntos juntos y los 4 últimos a punto del derecho, a punto bobo. ¿Vale? Esto lo vamos a hacer 5 veces. Hemos hecho una ahora mismo a cada lado, pues 5 veces lo tenemos que hacer en total. Nos faltan 4. Hacemos la vuelta del revés como nos pertenece, sabiendo que los 4 primeros y los 4 últimos serán a punto bobo, ¿vale? Entonces, paso el primero sin tejer, puesto que es punto bobo, 3 y 4. Y ahora ya trabajo como nos pertenece. En este caso es del revés, ya sabéis los puntos como se presentan. Ahora me toca 2 del derecho, 4 del revés, porque acabo de hacer el cruce, este es el 8, 2 del derecho, ¿vale? Así. Vamos a hacer estos 5 menguados que os acabo de comentar y ahora continuamos. Corazones, terminé los menguados y seguí trabajando hasta obtener 9 dibujos en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Me falta en la vuelta número 1 para cerrar aquí este triangulito. Mirad, como veis el dibujo forma este triangulito. Bueno, pues aquí yo he terminado de hacer todos los dibujos y ahora tengo que repetir la vuelta número 1 para cerrar este triángulo. Entonces, si hago la vuelta número 1, acabo de hacer los dibujos, el que hace el número 9, y ya tenemos la largura completa. Y ahora la vuelta del revés de este último, vuelta número 1 de este último dibujo, la vamos a hacer del derecho, ¿vale? Del derecho. Y vamos a hacer ya, para aquí, hacer los ojales. Mirad, yo aquí ya lo tengo hecho, ¿ves? Terminé aquí con la vuelta número 1, que se ve el cruce perfectamente, y ahora la vuelta del revés la hice totalmente del derecho. Y ahora ya empecé a hacer vueltecitas, que ahora os digo cuántas, para hacer los ojales. En este caso yo voy a continuar porque es la espalda y voy a hacer lo que son las tirantas. Pero os explico cómo hacemos los ojales. Entonces voy a terminar de hacer la vuelta número 1, hago la del revés, que la vamos a hacer totalmente del derecho, y estoy de vuelta. Bueno, ya terminé la vuelta del revés, que la he hecho del derecho. Y ahora vamos a continuar para el delantero haciendo 4 vueltecitas a punto bobo. 4 vueltas y en la quinta haremos los ojales. Yo voy a hacer las 4 vueltas porque para la espalda es igual. Ahora me saltaré los dos ojales, pero de momento vamos a hacer 4 vueltecitas a punto bobo. En la quinta haremos los ojales. Ya tenemos las 4 vueltecitas hechas. Para el delantero, pues ahora haríamos 1, 2, 3 puntos, echaríamos hebra y cogeríamos 2 puntos juntos. Ya tendríamos aquí nuestro ojal. 5 puntos antes de terminar, cogeríamos 2 puntos juntos, echaríamos hebra y terminaríamos con 3 puntos. Luego terminaríamos con 3 vueltas más a punto bobo y en la cuarta cerraríamos. ¿Vale? Entonces, como eso es para el delantero. Como yo voy a hacer la espalda, os explico ahora mismo. Para la espalda son 8 vueltas a punto bobo, llevamos 4, pues tengo que hacer 4 más y ya tengo terminada lo que es la parte de la espaldita. Y ahora vamos a sacar en la vuelta número 9, vamos a sacar lo que son las tirantas. ¿Vale? Así es como se hace la espalda.
Entonces me quedo haciendo 4 vueltecitas más. Y ahora estoy para decirte cómo hacemos las tirantitas. Ya tenemos las 8 vueltas dadas y ahora vamos a hacer. Tenemos un total de 35 puntos en nuestra aguja, ¿vale? Vamos a hacer 7 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto lo dejamos en espera porque serán la primera tiranta. Y ahora vamos a cerrar todos los puntos centrales, que en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En el momento que nos queden 7 puntos aquí, 17. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, creo que uno más, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. Listo. Ya nos quedamos aquí con 7 puntitos. Bueno, pues estas son las tirantas que vamos a trabajar. Todas a punto bobo. 7 puntos por cada tiranta. Entonces nos vamos a quedar haciendo la tiranta, vuelta y vuelta, durante 58 vueltas. Vamos a hacer 58 vueltas en cada tiranta. Yo me quedo trabajando ahora esta tiranta. Cuando tenga mis 58 vueltas dadas, la cierro, retomo la otra y la termino. ¿Vale? Bueno, pues una vez terminado todas las tirantas, vamos a hacer un buen bloqueo a nuestro jardinero para que nos quede estiradito como está aquí. Ya sabéis cómo yo hago los bloqueos. Mirad, en la tabla de la plancha, lo repito aquí, ¿vale? En la tabla de la plancha, yo pongo, esto es la tabla de la plancha. Yo pongo todo lo que se me enrosca y le doy la forma que yo quiero que se me quede. Y ahora pongo aquí alfileres, todo esto lo lleno de alfileres, todo lo que es la piernecita, este contorno también para que se me quede como yo quiero que es, como está este. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo lleno de alfileres, este también lo lleno igual. Y ahora con vapor, solo y exclusivamente con vapor, sin tocar en ningún momento la prenda con la plancha, con vapor le damos, con vapor le damos y con nuestra manita vamos asentando con los alfileres puestos, le vamos dando. Le damos de nuevo otra vez con vapor, como 3 pasaditas, ¿vale? Y le damos con las manitas y asentamos todas las partes. Y una vez que ya tengamos la tercera vez, lo dejamos que se enfríe, le quitamos los alfileres y esto ya se queda bloqueado y se queda perfecto como está este. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer este trabajito de las tirantas y el bloqueo y estoy contigo para coser. Ya hemos terminado la parte de detrás con sus tirantitas y ahora vamos a pasar a coserlo. Y vamos a enfrentar derecho con derecho. Este es el derecho de la parte de atrás y este es el derecho de la parte de delante. Pues lo vamos a enfrentar. ¿Vale? Quedan los dos derechos por dentro, aquí dentro. Y ahora nos vamos a venir aquí. Y vamos a poner un alfiler donde termina el elástico. Donde termina el elástico vamos a poner un alfiler. Y aquí os voy a decir los centímetros. Y aquí vamos a poner 6 centímetros. A los 6 centímetros del comienzo vamos a poner otro alfiler. Es aquí
Pues aquí. Aquí. Esto no va cosido. ¿De acuerdo? Esto no va cosido. Esto va abotonado. Esto le vamos a hacer un rematito y va abotonado. Entonces vamos a coser. Esto le tenemos que poner alfileres por todas partes para que coincida bien. Y no se me venga para acá el tejido y que me asiente bien por todas partes. Entonces primero lo reparto. Ahora pongo aquí. Y ahora pongo aquí los alfileres que me hagan falta. ¿Vale? No hay problema ninguno. Vamos a coser. Aquí no tengo hilo ninguno para coser. Bueno, tengo esto, pero esto no me vale. Pero os voy a decir que también vamos a hacer lo mismo con esta parte. Aquí tengo un hilito que lo vamos a dejar. Esto no me vale. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner un alfiler donde termina el elástico. Aquí. Y esto también lo vamos a llenar de alfileres. Todo esto. Todo esto. Corazones, todo esto. Y hasta donde termina el elástico. Y hasta aquí. ¿Vale? Desde donde termina el elástico o empieza, digamos, todo esto lo vamos a coser con un punto atrás. Esto de aquí a aquí con un punto atrás. Y esto exactamente igual. Un alfiler donde termina el elástico que cuadre bien a los 6 centímetros. De aquí ponemos otro, porque tampoco va cosido, y vamos a coser con un punto atrás. Este hilo sale ¿de dónde? De aquí. Vale. ¿Qué tengo aquí? Los hilos largos que tengamos largo podemos aprovecharlo. Los cortos no lo podemos aprovechar. Y como aquí no tengo largo ninguno, voy a coger de la madejita, que no sé dónde la he puesto. Ah, la tengo aquí, la tengo aquí. Voy a coger un hilo larguito para coser y deciros cómo es el punto atrás. Tengo aquí que coger una agujita lanera. Vale. Tengo aquí mi agujita lanera. Voy a ensartar mi lanita. Y vamos a coser. Desde el elástico, aquí, desde el elástico hasta aquí. Hasta aquí, ¿vale? El elástico lo vamos a coser por el lado del derecho, porque esto va vuelto. Entonces empezamos aquí, quito mi alfiler, empezamos aquí, ahí, no le hago nudo, nunca hago nudo, ¿vale? Y remato aquí, en el mismo sitio, otra vez más para que se quede cogidito. Ya tengo esto aquí bien afianzado. Y ahora avanzo. Me voy hacia detrás de donde está mi hilo y avanzo un poquito por delante de donde está mi lanita. Y aquí igual. Me voy hacia detrás y avanzo un poquito por donde está mi lanita. Aquí hago lo mismo. Y así voy a coser. Todas las partes que os he dicho, las vamos a coser así. Y cuando tengamos que coser los puñitos de la manguita, de pantaloncito, ya estoy contigo. Voy a coser esto, voy a coser el centro sin tocar el elástico y voy a coser esta zona. Y en el elastiquito estoy contigo de vuelta. Voy a rematar todos los hilos que no me valen. Todos estos hilos los voy a rematar bien rematadito y voy a seguir cosiendo, ¿vale? Bueno, ya tenemos cosida una piernecita, ¿vale? Vamos a coser la otra. Ya tengo cosida una, vamos a coser la otra. Mirad,
con los dos cabitos que sobraban de aquí, del comienzo del tejido, vamos a coser. Y mirad, ¿veis la espiguita esta que forma aquí en el filito? Y aquí otra. Pues vamos a coger las dos que se encuentran enfrente. Esta con esta. Ahí. ¿Vale? Ahora voy a coger la siguiente. Esta con esta. Esta con esta. Así vamos a unir toda la piernecita. Cogiendo la hebrita de dentro con la de enfrente. Esta con esta. Esta con esta. Esta con esta. Aquí. 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 Ya me queda muy poquito. Que no veo bien, corazón. Esta. Con esta. Y ya me queda muy poquito ya. Prácticamente aquí. Casi no importa que no la cojamos. Porque ya esto va doblado. Justamente aquí. Con esta. Ya ve aquí que me queda. Pues ya está cosido. Cosido. Le voy a dar aquí una puntadita para asegurarlo bien. Y ahora pierdo el hilo por aquí. Justamente por este. Ahí. Y corto mi hilo. Ya tengo nuestra piernecita cosida. ¿Vale? Pues ya tenemos las dos piernecitas cosidas. Ahora lo que nos queda es hacer rematitos aquí a crochet para ponerle aquí unos botoncitos, ¿vale? Bueno, voy a preparar la agujita y el hilo y os digo cómo lo hacemos en un momentito. Bueno, corazones, tengo aquí mi hilito y he cogido agujitas del número 2,5. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar por aquí, por los 6 puntitos estos que cerramos. Vamos a poner aquí nuestro hilito para perderlo. Y vamos a pinchar en el último puntito, aquí, que comenzamos la tirillita. Aquí vamos a sacar un punto y ahora subimos con 2 cadenetas, hacemos un punto alto en el mismo sitio y lo saco. Avanzo lo que me mide el punto alto de altura, que aproximadamente puede ser por aquí. Y os digo de nuevo más despacito, mirad. Pincho, saco hilo, vuelvo a coger hilo y lo saco. Esto es un punto bajo. Subo con 2 cadenetas, 1 y 2. Cojo hebra, pincho en el mismo sitio, cojo hebra, tiro hacia afuera, vuelvo a coger hebra, saco 2 y vuelvo a sacar 2. Avanzo y pincho ahora ya en la esquinita. Cojo hebra,
tiro hacia afuera, vuelvo a coger hebra y saco. Ya tengo mi punto bajo hecho. De nuevo, subo con 2 cadenetas, cojo hebra, pincho en el mismo sitio, cojo hebra, tiro hacia afuera y saco. Ya tengo de nuevo mi punto hecho. Avanzo aproximadamente lo que os he dicho, la longitud del punto alto. Ya tengo aquí mi punto bajo, pincho con 2 cadenetas, subo, perdón, con 2 cadenetas, pincho en el mismo sitio, saco hilo, saco 2 veces, saco 2 veces. Vuelvo a avanzar y de nuevo un punto bajo. Subo con 2 cadenetas, lo he sacado bien, ahí. Subo con 2 cadenetas, pincho en el mismo, mira, como aquí por ejemplo se me está formando un huequecito, voy a pinchar justamente aquí al ladito para que no se me forme tal hueco. Y hago un punto alto. Avanzo, aquí veo yo que en este trayecto me caben 2, uno aquí y otro ya en la esquinita. Subo con 2 cadenetas, pincho, aquí me pasa exactamente igual, ¿vale? Tengo un huequecito, pues voy a buscar por aquí cerquita para que no se me forme. Y hago un punto alto. Ya tengo aquí y voy justamente al centro, con un punto bajo. Subo con 2 cadenetas, pincho, hago un punto alto y avanzo con un punto bajo. De nuevo, 2 cadenetas, pincho y hago un punto alto. Vuelvo a hacer un punto bajo, subo con 2 cadenetas, pincho y hago un punto alto. Aquí en este trayecto que me queda me caben 2, uno aquí y otro en el filo, vale. Punto bajo, 2 cadenetas y aquí tengo también otra vez el huequecito. Voy a buscar un hueco entre medio de este puntito, ahí, vale, con un punto bajo. Ahora pincho aquí en la esquinita y subo con un punto, con 2 puntos, con 2 cadenetas, pincho y hago un punto alto. Aquí pincho, 2 cadenetas, un punto alto. Pincho aquí en medio. En este ladito hice 2 y el de la esquina. Pues vamos a avanzar un poquito más porque tengo 2 y el de la esquina. Aquí. Y este va a ser el último. No, perdón, me he confundido. Voy a avanzar menos, tengo que hacer otro aquí. Aquí. Pincho, hago 1 y 2, un punto alto y ahora sí este es el último. Aquí. Y ahora este en el primer puntito. Aquí. ¿Listo? Ya tenemos este rematito hecho. Esto ahora lo tengo que coser y perderlo, pero ya tengo mi rematito, mira. Y ahora vamos a poner aquí un botoncito, 2 botoncitos le vamos a poner. Y lo vamos a... En este, por ejemplo, podría ser el ojal de este ladito. Aquí vamos a hacer uno y aquí vamos a hacer otro. Y colocamos aquí los 2 botones, ¿vale? Y en este otro ladito vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí ya los he puesto. Y aquí en este ladito voy a hacer lo mismo que acabamos de hacer, ¿de acuerdo? Y ya vamos a tener nuestro jardinero de 3 a 6 meses
terminadito. Bueno, ya lo tenemos listo. Ya le hemos puesto los botoncitos a los laditos y ya le hemos terminado la puntillita. Ya tenemos nuestro jardinero terminado. Os voy a dar medidas, corazones. Mirad, vamos a ver. Desde el comienzo de aquí hasta justamente donde termina la pierna, mide 26 centímetros. La piernecita mide, con esto doblado y esto doblado, mide 3,5, ¿vale? Pues mide 15 centímetros. De anchura, aquí al principio, mide unos 8 centímetros y aquí mide unos 10,5, ¿vale? ¿Qué más? De ancho mide 22 centímetros. De petito tenemos 13 centímetros. Lo que mide la tiranta está aquí. Damos la vuelta. La tirantita mide unos 15 centímetros. ¿Qué más? Lo que mide el pechito desde que empezamos la disminución hasta arriba, 9 centímetros. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que ya tenemos todas las medidas dadas. Pues nada, aquí termina ya nuestro tutorial. Mira, ahora se ve, el colorante se veía muy apagadito, ahora se ve más, no sé qué le pasa de vez en cuando a la cámara. Bueno, pues nada, corazones, esperando que os haya gustado muchísimo, que lo pongáis en práctica, que ya sabéis que tenéis en el canal privado, en la sección de unirme, tenéis la tallita de 0-3 meses, la tallita de 6-9 meses y la tallita de 9 a 12 meses. Y este es la tallita de 3 a 6 meses, que lo tendréis público todos mis seguidores, ¿vale? Para que lo podáis hacer. Si queréis las otras tallitas, solo tenéis que irse al botón unirme, que ya os explicaré de qué va eso, ¿vale? Bueno, pues os dejo aquí con este lindo jardinero, que ahora haremos la chaquetita a juego también. Un besote y hasta el próximo.